Y todas estas obras fueron adaptadas al cine e influenciaron mucho en lo que era el cine. Pero ya yéndonos más a la historia del cine, se dice que el cine de terror nació con el cine también. No, también el slasher tiene una característica, que es que el personaje te mata con una herramienta punzante. Exacto. Una herramienta real. Y también que mata a jóvenes. Sí, siempre. Adolescentes, jóvenes. Sí, porque ese es otro terror. Sí. El terror, por ejemplo, de criaturas que no deberían ser terroríficas, como los payasos. O sea, hay una cosa que dé más miedo que un payaso. Hay una película que es sobre, pero como una familia de monstruos. Mi gente, estamos en octubre y aquí en The Principia Films llevamos el calendario maya. Por eso celebramos. Yo no celebro. ¿Ustedes han celebrado Halloween? ¿Han ido a una fiesta? Claro que yo fui a una vez, sí. Yo me disfracé de mujer, fue el 27 de febrero. Yo tengo una máscara ya de vendetta, Iván, y yo debí traértela porque tú te la pusieras. Sí, para decorar el ambiente. Realmente yo creo que eso de disfrazarse de mujer, eso es una excusa barata para tú. Esas son señales. Trasvestirte de vez en cuando y sacar tu verdadero yo, porque tú a cada oportunidad te viste de mujer. Una vez yo me puse una falda sin querer. Oye, son cómodas. Sin querer. Sin querer. Era de noche. Si hubiese sido queriendo. ¿Cómo tú te pones una falda sin querer? No, porque... ¡ay! Fue sin querer. No, porque cuando mi tía vivía allá en mi casa, tú sabes, la gaveta, a veces uno se confundía. Entonces yo abrí una gaveta de ella para... ¿Qué se parece una falda a lo que sea que tú te ibas a poner? En esos tiempos no había luz, era de noche. Había no, pero quizás tú tienes... Un pantaloncito. Wadi, quizás tú tienes orígenes escoceses, tú sabes, los escoceses usaban todos tenemos un origen escondido, una vena. De poema y de loco todos tenemos un poco. Pero vamos a hablar del tema de este mes de Halloween, que es el cine de horror, terror y malicia. Y todo lo que tiene que ver con miedo, toda esa vaina de terror psicológico, eso también. ¿Eso es el cine de Robertico? No es de terror. Terror psicológico. No, el cine de Robertico es ferreterístico. Ok. Terror psicológico, porque tú le dices a un sobrino tuyo, te va a poner una película de Robertico y se come toda la comida. Sí. Mira, con la portada tú lo como una vez que se hizo viral y que le ponían un video de DJ Topo como bañado en harina de vaina. Dije, si no te comes la comida. Y se volvió viral que le enseñaban el video de Topo. El coco. El líder. Coco le queda corto al Topo. Pero no, vamos a ponernos serios porque ya tenemos haters. Un tema serio. Tenemos gente muy buenas. Bienvenidos a The Principia Films. El episodio de hoy es horror. Ya. ¿Y por qué tú te pones así tan serio? No, porque Anthony 08. 07. Yo lo voy a buscar, no, es verdad. Pero no, porque son al lado. No, pero las redes son sociales. Vamos a socializar ahora aquí. Y eso, loco, y ese tipo no me conoce en la vida real, pero que no, me da una puñada. ¿Y tú lo vas a coger a pecho? No, a trasero lo voy a ver. Vamos, señores, que aquí se vino a hablar de cine, ¿eh? Sí. Señores, Jonathan 18. Prepárate, te vamos a mandar el tema, el guión, para que venga a hablar seriamente de cine nacional, universal. No, pero este tipo está pasado. Güey, venimos a hablar de cine, como ya nuestro querido Wadi acaba de introducir. Hoy vamos a hablar del cine de terror, el cine de horror, que son la misma cosa. No es lo mismo, hay muchas ramas, yo entiendo que hay muchas ramas. No, tiene subgéneros, pero el término, según la Real Academia de la Lengua Española, horror y terror son sinónimos. Ya que hay que ponerse serio, tú sabes. Yo quiero saber cuántas películas ha hecho la Real Academia de la Lengua Española. Está diciendo esa película de horror, sí, horror, sí, terror. No. Un grupo ahí. No la haga, que no es de terror. No. Mira, ese género que tú pusiste ahí en la ficha técnica, cámbialo. Está bueno. Pues nada, vamos a hablar de cine de terror, que es un género cinematográfico. Pero adivina que antes de tú empezar. ¿El qué? Estamos aquí en los estudios MediaCorp, ubicados en la zona universitaria, en el edificio corporativo 11. Las mejores instalaciones para grabar tu podcast, fiesta de cumpleaños, bautizo, confirmación. Pero continúa. Reuniones políticas. Siguiendo donde me quedé, hablando de la comedia del cine de terror.
Es un género cinematográfico que básicamente su objetivo principal es causar miedo al espectador, causar pavor, causar repugnancia, causar incomodidad, inquietud. Es un cine muy claro, sus características son muy claras, es muy fácil identificar una película de terror. Básicamente entre sus características tenemos que casi siempre su puesta en escena es muy distintiva, se maneja la fotografía de iluminación siempre son en clave baja, con sombras, con claroscuros. Lugares típicos de una película de terror podría ser una casa abandonada, un castillo de tipo gótico, oscuro, tenebroso, tétrico, lugares como catacumbas, casas embrujadas, etcétera. También otra de sus características también es el uso de una música muy distintiva también, una música sugerente, densa, que ya desde que el espectador empieza a escuchar la música, de una vez empieza a sentir como esa sensación de angustia, de miedo, y como que es un componente bien esencial dentro la música que está dentro de la banda sonora. También están los efectos especiales, los efectos de sonido, que son muy característicos. También el manejo de los silencios es un elemento que se utiliza mucho en el cine de terror para provocar miedo, espanto. Los jump scares que están muy de moda en el cine de terror en los últimos 10 años. Y nada, básicamente esas son dentro de las características principales. Básicamente mucha gente dice que el cine de terror es un cine para masoquistas, porque hay gente que le ve que no tiene sentido tú pagar una taquilla para tú ir a asustarte a una sala de cine o a preocuparte. Sí, para que te dé un infarto. No. Pero que eso es parte el cine. El cine es un arte y un medio de comunicación para crear emociones. O sea, no todas las emociones tienen que ser positivas, de felicidad, de alegría, de risas. Exacto. También están las emociones de enojo, también están las emociones del miedo, que el miedo es una emoción humana 100% natural desde que existe el ser humano. Y básicamente eso, y que también yo lo compararía con el cine de terror, es como los espectáculos de feria, porque la gente se sube en la sillita, se sube en el tren, la vainita, y es para sentir ese shot de adrenalina. Y el terror en el cine tiene mucho de eso también, de como tú asustarte. ¿Tú crees que la gente suba y que quiero un shot de adrenalina, por favor? ¿Qué me recomiendas? Bueno, no, pero que eso sucede a nivel inconsciente. Como que algo que te da miedo, es un poco contradictorio, algo que te asusta, no pero tú quieres sentir ese shot de eso, a veces como para probar tu valor. Tú sabes, como, eso no es nada, vamos para allá, ven, vamos a subir. Exactamente. Y allá cuando tú estás cagándote, tú dices, espérate. Ay, bájenme. Entonces, bájenme, coño. ¿Por dónde comienza todo? ¿Tú tienes alguna etimología del cine de terror o qué sé yo, de literaria? No, yo como nosotros habíamos hablado de ese, o sea, se planteó el tema anteriormente, yo estuve pensando, loco, el miedo, el terror, viene desde la época prehistórica, ¿no? O sea, que nosotros planeamos los temas, nosotros no venimos aquí improvisados a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Al principio sí. Ustedes lo hablan porque los primeros 10 episodios fueron así, porque yo llegaba aquí y decía, ¿cuál era el tema? Pero tú me preguntaste en el Uber cuando veníamos cuál iba a ser el tema. Claro, pero me llegó, pero para que la gente crea que estamos organizados, mi gente, también. Ahí están los números de contacto, los números de contacto. No, pero mira, antes de entrar a los antecedentes y los orígenes del terror, hay que decir también que el cine de terror tiene esta característica que se reinventa, pero también al mismo tiempo conservador. Conservador tanto en el sentido sociopolítico, por decirlo de alguna forma, y conservador en su forma. Porque hay muchos elementos del terror que nunca cambian. O sea, todavía hoy en día el slasher de terror que surge en los 60, 70. ¿Cuál es el slasher? El slasher es que el objeto que provoca miedo, o el personaje que provoca miedo en la película, en la trama, no es un objeto, no es un personaje sobrenatural, no es un fantasma, no es un monstruo, sino que es una persona, es un ser humano. Y básicamente un político así. Ay, perdón los chistes. Anthony, perdón.
Los policías también. Policía no me maten, lo oscuro yo no me paro. No, también el slasher tiene una característica que es que el personaje te mata con una herramienta punzante. Exacto. Una herramienta real. Y también que mata a jóvenes. Sí, siempre. Adolescentes, jóvenes. Sí, tú mencionabas algo de las características del cine. Hoy lo mencionamos la palabra. Sí. Bueno, ya te lo dijiste tú, la palabra. Algo que tú mencionabas de las características del cine de horror, terror y todo eso. Es que, tú sabes, te montan como una escenografía, una vaina, pero muchas veces empieza como una película normal, tú sabes, como una película feliz, todo el mundo contento. Sí. Y vámonos de vacaciones o no vacaciones a Islas Malvinas. Y eso es parte de la psicología. Yo creo que algunas veces se abusa de ese recurso. Te hacen una película que empieza a dar miedo a partir de la hora de película. Te va a presentar toda la familia Felipe como para que tú bajes la guardia. Y después te vienen con esa vorágine de... Tú dices, bueno. Y eso va en un subgénero que tú mencionaste, que es de la casa embrujada. Sí. Yo creo que el primer escritor que habló sobre eso fue Richard Matheson. Que muchos de los relatos que él ha hecho lo han adaptado a películas. Y Richard Matheson tiene un relato corto que se llama Hell House. Yo creo que debe de ser el primer antecedente que habla de casa embrujada. Y que tiene como reglas. Porque no es lo mismo casa embrujada que esta casa que tienen espíritus. La casa embrujada que plantea Richard Matheson es una casa que está viva, que los muebles te meten la mano. Que es la casa que está es la casa que está viva. No es que diga que en esa casa hay fantasma. No. Bueno, y el mismo Stephen King hizo un relato que fue adaptado a cine, está muy, muy, muy duro, que es la de Cementerio de Mascotas, que construyen una casa en un cementerio indio, y en esa casa, en ese terreno, todo lo que tú siembras vuelve a la vida, pero de una forma violenta. Y yo no voy a hacer spoiler de esa película, pero el que se quiera asustar que vea esa película. Mira, lo que pasa con el terror es que el terror básicamente siempre, para hacer lo que dije de reinventarse, siempre vive explorando nuestros miedos y qué asusta a la gente para mostrarlo en pantalla y plasmarlo en una historia. Pero decía que el cine de terror tiene esta característica de que se reinventa, pero también al mismo tiempo sigue siendo conservador, y que cada contexto histórico a través de las décadas marca el cine de terror de alguna forma. Por ejemplo, en los años 30 el cine de terror que predominaba era el cine de monstruos. Sí. Pero entonces entre los 40 y 50 se hablaba mucho, como era época de Guerra Fría, ya de posguerra, principalmente en los 50, y era la era macartista, se hablaba mucho de invasión de extraterrestres. Las películas de terror siempre estaban mezcladas entre ciencia ficción y una invasión extraterrestre, y eso hacía muchas alusiones al comunismo y todo eso. Entonces siempre se ha ido marcando, pero el conservadurismo siempre ha estado en su forma y en lo social y político, porque por ejemplo el slasher en los 80, como era conocida artísticamente como una era conservadora, las películas tenían esta temática. Por ejemplo, Jason, estaban en la cabaña, entonces el que salía de la cabaña a chulearse y a tener vainas, eran los primeros que se morían, y el negro también, obviamente. La cabaña y en el carro. La cabaña en el bosque, no la cabaña de San Isidro. Sí, porque de una forma, habla claro, hay gente el personaje, que no sabe. El asesino, condenaba la promiscuidad. O sea, exacto. Tú el que sea un personaje inmoral. Ese era el primero que se iba en la película. Y tú sabes que tú mencionaste algo que de la época de los 50, 60, ese cine de invasión, que ahí nació uno de los grandes directores, que fue Orson Welles, que salió de La Guerra de los Mundos, que era un programa de radio en el que el pana dijo al principio, esto es una interpretación, pero la gente sintonizó a la mitad del programa. Y el tipo creó un caos el mundo estaba mirando para arriba. Sí, porque el tipo narró, y eso fue algo increíble. Para mí Orson Welles es uno de los mejores directores de la historia. Ese tipo tenía una creatividad tremenda, y ese tipo te narra por radio, incluso está en YouTube la narración, sí. Te narra por radio una invasión, y en vivo te crea los efectos especiales y todo. Y eso, eso fue genial.
Se dice de que hubo gente que hasta que se tiró de balcón. Ya tú sabes. Coño, llegan los extraterrestres. Pero vámonos a la génesis del terror. El terror cinematográfico, que es lo que nos compete ahora, se alimenta mucho de la literatura. Básicamente, la literatura gótica comienza con una novela que, si no mal recuerdo, se llama El Castillo de Trento, creo, escrita por Horace Walpole en 1764, y es como esta obra, esta novela que establece, es como la génesis del terror gótico literario. En el arte siempre se ha manifestado y se ha expresado a través de los siglos y de la historia de la humanidad, porque el miedo es una característica humana, y se ha manifestado artísticamente la expresión del terror y del miedo y de ciertas criaturas y de fenómenos que evocan miedo en los seres humanos, y eso siempre se ha manifestado. Por ejemplo, un auge grande del terror en el arte fue en la época del romanticismo, que fue a finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX. Ahí fue donde empezaron a surgir novelas como Drácula, de Bram Stoker, también Frankenstein, de Mary Shelley. Estos son monstruos. Exacto, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Y todas estas obras fueron adaptadas al cine e influenciaron mucho en lo que era el cine. Pero ya yéndonos más a la historia del cine, se dice que el cine de terror nació con el cine también. Porque en 1896 los Lumière grabaron a un tren. Sí. La llegada del tren. Y cuando lo proyectaron, la gente salió corriendo, porque la gente pensó que el tren se iba a salir de la pantalla y lo iba a arrollar. Entonces, eso representaba... Y no había 3D. Ultra HD. No había 3D, güey. Entonces, como la gente nunca había visto ese fenómeno, la gente salió corriendo porque pensó que el tren se iba a salir. De verdad. Pero entonces, no le dio tiempo a pensar, dije, pero las vías del tren, la estación está aquí. Pero no le dio tiempo a pensar a ellos que eso era un nuevo invento. Y eso era una pantalla, que había un proyector ahí. Sí. Ahí está cabrón eso. Georges Méliès, como siempre, hizo su aporte con una película que tiene elementos característicos del terror, unos cortometrajes, entre ellos está el Castillo del Diablo, ¿Y el gabinete? o La Casa del Diablo, creo, y tiene mucha característica del terror. Y también en París, los que empezaron a experimentar y a hacer películas, hicieron mucha película de corte con cositas de terror, tú sabes. Pero básicamente el terror como con lenguaje ya dentro del cine viene mucho de la mano del expresionismo alemán, que es este movimiento artístico que también permeó en el cine, principalmente en Alemania. De alguna forma, artísticamente los alemanes comenzaron a manifestarse por haber perdido la Primera Guerra Mundial. Entonces, dentro de ese movimiento aparece una de las películas más representativas, que es el Gabinete del Dr. Caligari, creo que de 1920, dirigida por Robert Wayne. También aparece 2 años después, creo, aparece Nosferatus, que es una de las películas más conocidas de terror y de génesis del terror cinematográfico. Fue de Nosferatu en Bob Esponja, fue. Había un episodio de la asesinadora, aniquilador, matador. Que era un tipo que tenía una espátula por vaina. Sí, de que arma asesina. Exacto. Entonces, al final, ¿y quién apagaba las luces entonces? Y era Nosferatu. Sí. No, es una película muy icónica. Nosferatu se trata de un vampiro. Sí. No se le pudo poner Drácula porque todavía Bram Stoker tenía los derechos y estaba, porque la película es del 20, ¿cuánto? Como del 22 por ahí, 22, 1922. Y Bram Stoker se murió reciente. O sea, los derechos estaban por eso, no se pudo poner en el aire. Exacto, no se pudo poner. Pero realmente yo creo que luego de 1899, con el nuevo siglo, ahí se abrió un mundo de posibilidades para el terror. Luego porque ahí entra otra cosa. En el 1899 fue el primer asesino en serie, que fue Jack el Destripador. Yo creo que eso fue un antes y después en el terror, porque ya comenzamos a ver
que los seres humanos podrían ser un personaje terrorífico. Sí. Sí. Que no era de que una criatura sobrenatural. Exacto, tanto en la literatura como en el incipiente cine. O sea, ya eso marcó la pauta de que, bueno, el ser humano alguna vez es más peligroso. más peligroso que cualquier monstruo que te pueda. Porque antes de eso era Cthulhu, Drácula, Frankenstein, criaturas que eran sobrenaturales. Claro. Siguiendo, en los años 20 hubo un auge de este tipo de películas, de adaptaciones. Se hicieron adaptaciones sobre la novela que mencioné, de El curioso caso del Dr. Jenkins en Mr. Hyde. Se hicieron adaptaciones ya en los años 30, lo que conocemos como la era de los monstruos. Ahí aparecen películas como Frankenstein, que es un ícono Han quemado al pobre Frankenstein. del terror. Sacado el jugo desde los años 30. Sí, dirigida por James Whale. Ya hablamos de ello un poco en otro episodio donde hablábamos de buenas segundas partes, que esta es la segunda parte de La novia de Frankenstein. Entonces, muy interesante la adaptación de la novela. Yo estaba confundido porque hay una película que es pero como una familia de monstruos. Entonces hay un Frankenstein que es el papá. Pero lo loco Adam, tú dices. No, es un Frankenstein el papá. Frankenstein el papá. Hay que han hecho tantas películas de Frankenstein. Y él es muy educado, loco. Él rompe todo, tú sabes, como dije, sequilla y vaina. Pero él da unos consejos y unos valores, tú sabes, que incluso habla de la apariencia, de la denigración, el racismo. Tú sabes que de las dos grandes figuras del terror de la época victoriana, que hay que decirlo, la época victoriana fue que propulsó eso. Yo creo que entre Frankenstein y Drácula. Pero la figura de Frankenstein es más icónica que la de Drácula, yo creo. No la figura de Frankenstein contra la figura del vampiro. Pero la figura, o sea, cuando tú ves la silueta y tú sabes que es Frankenstein. Como que por lo menos la figura del monstruo ha trascendido más que la figura del conde Drácula. Porque el vampirismo se ha diversificado. Exacto. O sea, para tú hacer una película de vampiro, tú ni siquiera tienes que mencionar a Drácula. Aunque el vampirismo, como tú dices, es un género en sí. Pero la figura del monstruo, eso fue espectacular. Yo leí el libro y realmente es muy bueno. Yo creo que no ha habido una adaptación, porque en eso sí le lleva a Drácula. O sea, Drácula tiene mejores adaptaciones y se han hecho más películas sobre Drácula. Se explota más. Realmente la que queda más cerca es la que interpretó Robert De Niro, que es con este muchacho, director, Kenneth Branagh. Que es del 94. Que también es actor en la película. Y yo creo que esa es la más fiel a la novela, pero al final queda corta, porque la interpretación de Robert De Niro, que estaba en su mejor momento como actor, es muy, muy teatral. O sea, él quiso hacer una adaptación literaria, y eso no siempre es bueno. Aunque es muy buena película, yo la disfruto mucho, pero no llega a lo que llega al libro. Mira, hablando del teatro, eso también es una gran influencia en el cine de terror. Y hay una película que es un musical, que es como Jackie Horror Picture Show. Sí, de los 70, sí. Yo no sé, algo así. Son como 20 nombres que tiene. Igual que un amigo de nosotros, de que Fama Niño Malo. Jackie Horror Picture Show tiene varios nombres. Loco, y el tipo rompió en ese personaje así con toda su caricaturicidad. Sí, porque ese es otro terror. Sí. El terror, por ejemplo, de criaturas que no deberían ser terroríficas, como los payasos. O sea, hay una cosa que dé más miedo que un payaso. Eso es terrorífico. Incluso que hay un tipo de fobia. Que no debería. Siguiendo en los años 30, como dije, los años 30 eran la época de los monstruos. Y hubieron 3 monstruos icónicos en los que surgieron en los años 30, que fue Drácula, fue Frankenstein, como ya lo mencionamos, y está la momia también. Yo pensé que te iba a decir el hombre lobo. No, el hombre lobo salió como en los 40, por ahí. Sí, creo que salió como en los 40. No, yo creo que literalmente, en la literatura, el hombre lobo es más para atrás. Sí, pero en el cine, básicamente, en los años 30 surgieron esos 3 personajes icónicos en los años 30. Después salió la figura del hombre lobo.
En esa época, porque siempre hablar de cine de terror hay que hablar de directores que hicieron muchas películas de terror importantes. En esa época estaba Todd Browning, que era uno de los primeros maestros del terror. Y habían dos actores que se hicieron muy famosos por hacer este tipo de personaje, que fue Bela Lugosi haciendo de Drácula y Boris Karloff, que fue haciendo de la momia. Esos actores se hicieron muy famosos por hacer películas de terror en esos personajes en esa época. Y en los 30 hubo un gran auge de películas de monstruos, incluso King Kong, que no es tanto, tiene sus elementos del terror, pero no es tanto de terror, fue también en la época de los años 30 y todo eso. Yo pensé que te iba a decir que lo pusieran a pelear con la momia. Antes se inventaba mucho, loco. La gente de los 30, 40 decían, coño, vamos a agarrar a este tipo y ponerlo. Hablando de Bela Lugosi, yo encontré la estrella de la fama en el Paseo de las Estrellas. Esa fue la que yo pude encontrar como más famosa que yo reconocí. Pues después un reguero de gente que quizás si tú vas, tú sí dices, mira aquí el actor de la película del 1917. No, ese fue un extra que salió en la película de... Y una ahí, la de Will Smith, pero después yo andaba buscando gente, tú sabes, para tirarme fotos. Al final mira, me tiré una ahí. La figura del zombie, el personaje del zombie salió en los años 30. Sí. La primera película de zombie fue como en el 32 por ahí, que no fue tan reconocida. Y el zombie como lo conocemos hoy no era así que se representaba, sino que tenía otras características y estaba más relacionado al vudú, a la magia. Pero con George Romero en los 60... No se llamaba zombie, así mismo. O sea, seguro tenía la misma característica, pero hasta donde yo tengo entendido, Romero fue el primero que lo bautizó con el nombre de zombie. Eran muertos vivientes. Sí, tenía más un origen como biológico, que se trataba más de un virus, y básicamente George Romero fue quien le dio esa característica, ese origen. Yo no sé quién de ustedes, a esos personajes, pero... Yo no sé si uno de ustedes que tiene una teoría sobre los zombies, que son como pura maldad. Son los más maldadosos porque ellos se comen a la gente, pero ¿para qué? O sea, se les cae, no tienen como el sistema digestivo funcionando, es como simplemente por comérselo. Como que son tan... Y etimológicamente nosotros tenemos que ver mucho con los zombies porque se sacó todo de Haití. O sea, Haití fue... te dice a nivel... A nivel, sí, de cultural. El personaje del zombie está muy relacionado a Haití, al vudú. Mucha gente dice que viene de ahí. De hecho, una de las películas que habla sobre eso, de 1943, se llama Yo caminé con un zombie, dirigida por Jacques Tourneur, de 1943. Una película muy icónica que trata de ese tema de los zombies y está muy relacionado porque creo que de los autores de la película tuvo un viaje a Haití en los años 40 y como todo lo que vio del folclore y la cultura haitiana relacionada, hizo una película sobre eso y los orígenes del zombie como lo conocemos, está muy relacionado a Haití, al vudú y todo eso. No, y ahora mismo están diciendo que tienen zombies de guerra, que los van a mandar. ¿Verdad? No, yo estoy asustado ya. Abinader va a abrir la frontera. No, pero con lo fácil que son en alguna película matar un zombie, porque algunas veces yo veo un zombie caminando al pasito. Y antes, la película no tiene nada, no tiene inteligencia, no tiene nada. Y yo digo, ¿y para qué que tú sales corriendo? Agarra y dale una pata a ese tipo, antes la cabeza. Antes esa película era un zombie, él la para, un zombie, ya todo el mundo... ¡Ah! Ahora, te digo la verdad, a mí el zombie empezó a darme miedo cuando empezó a correr. Sí. Hay variantes de zombie. Claro, porque hay diferentes tipos de ya zombies. Incluso hay un zombie. Es que se han hecho tantas películas de zombies. Tan como los Pokémon. Y te digo la verdad, son las que más me interesan. Hay muchas películas de zombies. Bueno, y que han variado la tonalidad del género zombie, porque ya es un género en sí mismo. Porque antes eran películas de terror, pero ya no, ya se hacen parodias, se hacen comedia. Incluso hay películas románticas de zombies. Hay un clavito como del 2011 que se llama como Mi novio es un zombie. Eso es como una comedia romántica. Una vaina estupidísima. ¿Te das cuenta cómo esa vaina empieza en el terror psicológico? La gente cagando sin falta, se suicidaba. Para venirte y decir que mi novio es un zombie, y muerto la risa, y lo maquillan, lo peinan, nada. Sí. Para que tú veas que se hace chiste de todo. Cat People es una de las películas de monstruos de los años 40 que también fue muy famosa. Creo que dirigida también por Jacques Tourneur, me parece. Es muy famosa de esa época. En los 40 también salió
el personaje del Hombre Lobo, que ha sido un personaje muy explotado también en el cine de terror, específicamente en 1941. Pero entrando ya a los 50 tenía otra connotación, como dije ahorita, ya era la era macartista, era la era de la Guerra Fría. Y muchas de las películas de terror tenían que ver con invasión, tenían que ver, hacían alusiones al comunismo y al anticomunismo, y todo tenía que ver con extraterrestres que venían e invadían. Entonces había como una mezcla de ciencia ficción y de terror, haciendo alusiones a todo ese tipo de cosas. Una de las películas más conocidas, que se le han hecho varios remakes también, se llama The Thing from Another World, como la cosa del otro mundo, que John Carpenter, que es uno de los maestros del terror también, le hizo un remake, creo que en el 82, con Kurt Russell, que se llama The Thing, o La Cosa. La cosa. Pero la original, que está Howard Hughes como director, hay otro director que no recuerdo su nombre ahora, es de 1951 y tiene que ver con esto de una cosa que viene, que invade, se te mete en el cuerpo y se transforma, básicamente toma tu forma y eso. Y como tú dices, el trastorno político que se le da, porque viene una cosa, es un lenguaje cinematográfico que tal vez nosotros le damos más importancia de la que tiene. Estábamos hablando ahorita, antes de prender la cámara, que hay veces que el director no tiene una intención de llevar un mensaje y la gente lo interpreta. Pero esa película de La Cosa se ha interpretado como el comunismo, que tú no te das cuenta cuando entras y tú no te das cuenta quién es comunista y está infectado, porque así es que ellos lo veían. Como una infección. Es igual. Los mismos zombies con el racismo. Claro. Un tema. Mira, tú mencionaste a Orson Welles ahorita. Hay esta parábola, esta obra que se llama La Guerra de los Mundos, escrita por H.G. Wells. Se hizo una película en los 50 que también hacía muchas alusiones a la invasión, al comunismo y todo eso, de los años 50. Es una mezcla entre ciencia ficción y terror también, del mismo nombre, de War of War, La Guerra de los Mundos, que Spielberg hizo un remake como en el 2005 por ahí creo, con Tom Cruise. Pero esta es de los años 50 y la era macartista, tú sabes. No, y cualquier película que usted ve ahora, dele para atrás también, que sí, de algún lado viene. Todo es remake. The Flight, La Mosca, la original es del 58, exacto, dirigida por Kurt Newman. David Cronenberg hizo un remake en el 86. Muy bueno también. Con Jeff Goldblum. Es muy buena película. Utiliza mucho el subgénero que inventó Cronenberg, que creo que es como algo así como el cuerpo, que tiene que ver con el cuerpo, con mutilaciones, como un terror gore, pero que tiene que ver mucho con carne, con sangre y todo eso. Y sí, en los años 50, Christopher Lee, que es una leyenda del terror, hizo muchas versiones en el cine británico de Drácula, interpretada por Christopher Lee. Es muy recordado también Christopher Lee haciendo de Drácula. Y es un tigre que tiene una cara. Christopher Lee es el que hace de Saruman en El Señor de los Anillos. Sí. Un tigre que tiene una cara que ese tigre da miedo. Ay, la actuación. ¿no? No, y la personalidad de él, porque el tipo se vive el terror. O sea, ese pana canta heavy metal. Sí, él es metalero. Era metalero. Era metalero, sí, pues murió como en 2015 sí, ya. Y ese pana realmente, la figura de él, o sea, es un tipo, ese tipo, ¿tú sabes cómo él fue Saruman en El Señor de los Anillos? Él se sabía el libro completo. O sea, el tipo le encanta eso de lo sobrenatural, de la fantasía. El tipo es un psicópata. Sí, es uno de mis actores favoritos de esos viejos de antes. En los 50 sí, él se fue en una. De mis actores favoritos está el viejito este que se murió también, que hizo de Drácula. Ah, Leslie Nielsen. Una parodia de Drácula de los 90. Diga, en español le pusieron Drácula, muerto pero feliz. Ya tú pues sabes. Bueno, saltamos de los 50 para los 60.